Así lo cuenta el hijo de Delia. Bienvenidos, soy Eleazar Marín, el hijo de Delia, y les cuento lo que no es cuento, es historia. Y la historia de hoy es fascinante. Es sobre alguien que todos creemos que sabemos mucho de él. Es de un personaje que mencionamos cuando salimos de Carúpano, cuando vamos hacia el sur, cuando estudiamos en nuestro instituto, cuando vamos a la Casa de Cultura de aquí del centro de la ciudad, cuando vamos a La Concha, y tantos que tenemos que mencionar a Luis Mariano Rivera. Chunchu florido, canchunchu florido, campo de armonía, le trae en sus versos toda su alegría, les trae en sus versos toda su alegría. Vamos a hablar sobre Luis Mariano Rivera, pero lo que usted no sabe, porque mucha gente sabe la fecha de su nacimiento, que si la cerecita, que si el guareque, mi guareque, reque, mi preferido. Pero no, vamos a hablar un poco de Luis Mariano, lo que usted no sabe, de sus inicios, de su niñez. Pero claro, como para hacer un programa así bien bueno, como yo quisiera, necesitaría por lo menos 4 horas. Necesitaría 8 programas para poder hablar sobre Luis Mariano como yo quisiera. Pero vamos a aprovechar el tiempo para ir más con Luis Mariano. Lo más puntual, me costó escoger algunos rasgos de Luis Mariano, de su vida. Y empecemos de una vez. Luis Mariano Rivera. Luis Mariano Rivera, primero vamos a decir, él nació en el Canchuncho Arriba. Así se llamaba esa zona, Canchuncho Arriba. Mucha gente me dice, no, pero Charallave, y Canchuncho para acá, Canchuncho Nuevo, Canchuncho Viejo, no. Es Canchuncho Arriba, así como había Carúpano y Carúpano Arriba, había un Canchuncho Arriba, que es ese sector que va desde el colegio universitario, luego IUT Jacinto Navarro Vallenilla y actualmente UPTP Luis Mariano Rivera. Ajá, para que tú veas. Desde allí, desde esa zona, que por cierto, hasta allí había muchos terrenos de los morenos, y de ahí para arriba era hasta el Caro más o menos, de la familia del señor Antonio Font Rusián. ¿Quién es Antonio Font Rusián? Antonio Font Rusián es el papá de Luis Mariano Rivera. Le quería aclarar de una vez, quería dejarlo para más tarde, pero no, por si acaso el salte sale corriendo, que lo sepa de una vez. En muchas biografías, hasta en Wikipedia, usted busca Wikipedia y Wikipedia también te lo dice, y eso no es así, ¿oyó? Mucha gente comparte biografías de Luis Mariano Rivera con un error, con un pequeñito error, que ya te lo voy a decir. Dicen Luis Mariano Rivera Font. ¿O es que el apellido de tu papá va después de tu mamá? No, ¿verdad? El apellido primero es el de tu papá, siempre que tu papá te haya reconocido, o sea, casado con tu mamá, o sea, todo eso. Usted sabe que es así. Pero muchos son hijos naturales y llevan solo el apellido de su mamá. Luis Mariano era hijo natural de la señora María Rivera. Por lo tanto, es imposible que sea Luis Mariano Rivera Font. Y usted ve hasta Wikipedia, imagínese, y sale con Wikipedia, pero es así. No es ningún Luis Mariano Rivera Font, es Luis Mariano Rivera. Él mismo lo decía. Su papá, Antonio Font Rusián, era de una familia de terratenientes. Tenían todo eso por ahí, plantaciones de caña. Ellos tenían un ingenio azucarero de caña, de fabricantes de aguardiente, de papelón, toda esa zona. Y allí nació Luis Mariano, aquel 19 de agosto de 1906. Una señora, una partera, atendió a María, sacó a ese niño del cuerpo de María, bueno, como es un parto, pues, en un lugar con herramientas y cosas rudimentarias como la época. Luis Mariano Rivera, como decía Libertad Prieto Figueroa, nací como se nace, entre la sangre. Pero así fue. Luis Mariano Rivera, este muchacho que tuvo una niñez, bueno, pasó por cosas que usted no se imagina. Tiene algo en común con el general en jefe, José Eusebio Acosta, pero con la diferencia que José Eusebio Acosta no sobrevivió a esa enfermedad que le dio a Luis Mariano.
una enfermedad terrible, disentería, que es algo así como una diarrea muy fuerte, pero que es dolorosa, dolorosa. Luis Mariano Rivera, su papá cuando se enteró, porque ellos no vivían juntos, usted sabe, su mamá y su papá no vivían juntos, pues, simplemente pasó lo que pasó allá. Su papá se entera de la enfermedad de su hijo, Luis Mariano, y lo manda, se lo trae de allá de donde está, de donde vivían, y lo lleva a Carúpano donde unas tías, las tías de Luis Mariano, o sea, hermanas de su papá, donde lo atienden, le dan menjurje, le dan guarapo y le dan todas esas cosas que le daban esos remedios caseros que había en aquella oportunidad, ni tan caseros, porque eran cosas fuertes, que eso le daban chaparrazo cuando no quería. Eso, había una señora llamada Josefita, que ahorita te digo más sobre Josefita. Te lo digo en tu ratito. Bueno, lo atendió, el hombre se salvó. Lo que no le sucedió a José Silva Acosta. Se salvó de la disentería. Un niño, Luis Mariano Rivera, pasó por eso. Luis Mariano Rivera siempre, bueno, con su mamá, y conoció todo eso, cómo era lo del campo, lo de siembra de caña, la fábrica de papelón y todo eso. Y Luis Mariano Rivera conociendo los nombres de la gente, conociendo la vida del campesino, la florecita sin nombre. ¿Por qué usted quiere que Luis Mariano, todo eso que ha escrito ha sido así? Luis Mariano Rivera es amante de los nombres comunes, de la vida del campo, del agua fresca y de tanto que te lo digo ahorita. En el corte viene y venimos a hablar un poquito más de ese Luis Mariano y de una anécdota y de una tal Josefita o Josefina. ¿Quién sería esa Josefita o Josefina? Te lo digo ahorita. Vamos y venimos con más de Así lo cuenta el hijo de Delia, que no son cuentos, son historias. Así lo cuenta el hijo de Delia. Así lo cuenta el hijo de Delia. Estamos de vuelta con su programa Así lo cuenta el hijo de Delia, que no son cuentos, son historias. Y nos habíamos quedado un alambique por allá, es que no me quería salir ese alambique estaba fino, porque me recuerda que la familia de mi mamá tenía un alambique por allá por el Limón. Un alambique, una fábrica, man, poco apuro. Y algo así parecido, se crió Luis Mariano Rivera, en ese lugar así de caña, de papelón y todo eso que te dije hace rato. Mucha gente decía que no es cierto, pues. No, que Luis Mariano era un terrateniente. No, él era hijo de un señor que su familia eran terratenientes. Antonio Fon Rusián y su familia pues, tenían todos esos terrenos grandes, terrenal, como decían, que abarcaba todo eso que ahora es Charallave. Como te lo dije hace rato, hasta el carro por allá. Y quién sabe hasta dónde. Terreno grandísimo. Tenía mucha plata, ¿verdad? De hecho, Luis Mariano hizo algo en un futuro, así, más adelante, después de eso, que era un niño él hizo algo increíble. Él hizo su propia, ¿cómo que dice? Su propia reforma agraria. Porque una vez había gente por allá, no sé si antes de que construyeran Charallave, Luis Mariano una vez llegó, había la gente por allá y dijo, mira, ¿tú tienes de vivir? No, aquí está el terreno, agarra ese peso para ti. Y aquí tú tienes, no, agarra ese peso para ti. Y tú, agarra ese peso para ti. Y así mucha gente construyeron su casa en un terreno que le dio así Luis Mariano un día, así que hizo así. Así, solo hizo Luis Mariano Rivera. Para que lo agarrara otro y invadiera otro, él hizo así. Eso lo hizo Luis Mariano Rivera, yo. Luis Mariano Rivera tenía unos sentimientos. Fíjese, alguien que amaba a los perritos, alguien que amaba la florecita, que le gustaba un sapito, que le cantó un guareque. Imagínese, ¿cómo tú te imaginas que era Luis Mariano? Pues, así como te lo estoy diciendo. Pero también aguantó cosas, aguantó chaparrazos. Te voy a contar unos chaparrazos que agarró de Josefita Fon. Cuando estando viejo Luis Mariano, cuando alguien le iba a dar un guarapo, ya viejo, enfermito así, le daban un guarapo de algo, una medicina así, esa que preparaban, un menjurje, una cosa de esa,
pero te tienes que tomar eso, Luis Mariano, tienes que tomar eso. Está bien, Josefita Fon, le decía, recordando a esa Josefita que le daba las cosas, hacía juro. Y lo que pasa es que la palabra con la que la gente recuerda cómo es la que le daban la medicina, no lo puedo decir por aquí. Pero usted sabe, eran unos berenjenazos que le daba para que se pudiera tomar ese guarapo. Y él lo recordó hasta viejito. Luis Mariano lo recordó. Luis Mariano, hay una historia de Luis Mariano que quería comentarle, como te digo, que quiero aprovechar el tiempo, como te decía, para hablar de Luis Mariano, de esas cosas que nadie sabe, faltaría mucho espacio. Y vamos corriendo para decirlo. Ahí Luis Mariano piensa la gente que él era un tipo, él no era un analfabeta. Luis Mariano no era un analfabeta. Luis Mariano era un tipo con muy buenos modales. Fíjese, hay una cosa que Luis Mariano, la gente dice por ahí que él le tenía rabia a su papá. Tampoco le tenía rabia a su papá. Con eso que te conté hace rato, que su papá se ocupó de él, cuando estuvo enfermo, lo llevó a su casa de las tías para que lo cuidaran y pasó el tiempo. Lo que sí, Luis Mariano, más o menos hay algo por ahí que hubo un momento ya más grandecito, que Luis Mariano, que el papá de Luis Mariano, bueno, se parandó, pues, se enamoró, pues, de una muchacha por ahí que se bueno, casi que, bueno, ya echó un poquito a un lado a Luis Mariano y así. Pero ya siendo un grandecito. Pero no se puede quejar porque su niñez, fíjese, le salvó la vida. Recuerde, Luis Mariano Rivera, no Luis Mariano Rivera Fon, porque hay muchos muy dateados por allí que dicen así, pero no es cierto. Luis Mariano Rivera, quería contarle algo de Luis Mariano Rivera. Cuando él conoció a Eusebia Maximina, la negra Marsella, quisiera tener el tiempo suficiente para hablar sobre ella, esta noble mujer, esta mujer grandiosa que la acompañó. Tuve la oportunidad de conocer con ella. Qué cosa tan maravillosa, qué amor irradiaba la negra. Ella trabajaba en una casa de familia, por cierto, de allá de la familia de Eladio Lares, esa gente, pues. Y ella tenía 2 niños, que era Jesús Gerardo y Pedro Alejandro. Esos 2 niños eran hijos de un señor llamado Pedro Julián Quijada Gamboa. Pedro Julián Quijada Gamboa era hermano de Cruz Quijada Gamboa. Cruz Quijada Gamboa es el nombre del banco de sangre de Carúpano, por si alguna persona puede saber que el banco de sangre de Carúpano se llama Cruz Quijada Gamboa. Hermano de Manuel Felipe Quijada Gamboa, mi abuelo. O sea, aquí es por primera vez que estoy haciendo público algo que Pedro Alejandro Marsella y por supuesto su hijo Luis Mariano Marsella y toda esa gente bonita, los 2 nietos de Luis Mariano Rivera, son mis primos. Mi mamá era prima de Alejandro Marsella y de Jesús Gerardo, que eran los hijos de la negra Marsella. Y esa gente también, esa gente de los Quijada Gamboa también tenían fábrica de ron y alambique, esas cosas. Por eso que, como quien dice, siempre tiene algo que ver algo por ahí. Y para mí es un orgullo cuando cada vez que me encuentro con Luis Mariano Marsella, juez, amigo mío, le digo, ese es mi primo querido, y es una alegría tan grande cada vez que nos encontramos. Y hay más cosas que te voy a decir ahora de Luis Mariano. Luego de este corte que viene, vamos a hablar de Luis Mariano, ya los amigos que tuvo, esa manera de ser de Luis Mariano, jocosa, echador de broma del pueblo. ¿Alguien más del pueblo que Luis Mariano? Imposible. Vamos y venimos con más de su programa Así lo cuenta el hijo de Delia, a través de Tu TV Televisión, que está contigo. Así lo cuenta el hijo de Delia. Así lo cuenta el hijo de Delia. Juana Francisca la Piazza el diablo vive en un rancho trasquiladito. Juana Francisca la Piazza el diablo vive en un rancho trasquiladito. Juana Francisca la Piazza el diablo vive en un rancho trasquiladito.
En el ranchito tiene una chiva con 2 chivitos, tiene una puerca, tiene una burra, tiene una perra y 2 carajitos. Estamos de vuelta con su programa Así lo cuenta el hijo de Elia a través de Tu TV, que no son cuentos, son historias. Y esta vez la historia fascinante de Luis Mariano Rivera, lo que alcanza en el tiempo. Luis Mariano Rivera, eso que estaba tarareando, medio tarareando y que cantando, y que canto. Juana Francisca, la pieza del diablo. Ese tema es mi preferido. Y después cuando supe que Paul Muriat, ese gran director de orquesta internacional, tiene en su repertorio ese tema, el instrumental, por cierto, por lo menos, de Juana Francisca, de Luis Mariano Rivera. ¿Quién no le ha cantado a Luis Mariano Rivera? ¿Quién no se sabe una canción de Luis Mariano Rivera? Este señor que era así criollito, más criollito que todo, pues. Y la forma de ser de Luis Mariano, mi mamá me contó, porque mi mamá trabajó con él cuando el Tabaracosta quedaba en el puerto, allá en el muelle quedaba el Tabaracosta. La primera vez, cuando fundaron el Liceo de Tabaracosta, ellos trabajaron. Él trabajaba algo de cultura, algo así. Mi mamá me contó que una vez, a veces, Luis Mariano estaba muy tranquilo y le daba como una cosa así, ya le llegaba, bueno, era de más negra toda, sería porque le decía a mi mamá, negrita, dame un favor, agárrame aquí un momentico, que me vino una musa. Ajá, y mi mamá salía corriendo y ya no estaba. Y llegaba él, está esto, aquello, lo otro, no sé cuáles esos temas famosos que usted conoce de Luis Mariano, que cantó, puede ser más que todo Guabeto y Barreto, fue uno de esos, que se le ocurrió en el Tabaracosta, trabajando con mi mamá. El año no me acuerdo. Sé que el director era Rafael Tobías Balán, es lo más que me acuerdo. Luis Mariano Rivera era tan popular en el pueblo. Y tuve una anécdota famosa cuando él andaba en su camioneta, que yo le decía a mis amigos, para echármela, pues, yo soy amigo de Luis Mariano, sí, soy amigo de Luis Mariano, soy amigo mío. Le decía yo a mis amigos de allá de la Plaza Santa Rosa. Y yo ya echándomela. Y tú puedes creer, chico, qué cosa tiene la vida que ha pasado Luis Mariano en su camioneta. Y que no pasaba por ahí todo el tiempo, era a veces. Y ha pasado Luis Mariano y dicen los amigos míos, mira, viene Luis Mariano, vamos a decir a que es amigo tuyo. Y pasa Luis Mariano en su camioneta, era una samurái así como color beige, cremita, algo así. Y vengo yo y le digo, yo un muchacho, llevo como 15 años, 14, yo no me acuerdo. Y le digo, Luis Mariano, mi compadre, ¿cómo está la broma, mi compadre? Eso fue Luis Mariano Rivera, me trató así como que me conociera de toda la vida. Y yo quedé bien con mis amigos, oye, es verdad, el hombre conoce a Luis Mariano. Y así era Luis Mariano. El Luis Mariano que usted le conoció pantalones de caqui amarrado, con las alpargatas. Pero Luis Mariano llegó a ser un tipo elegante, yo. Luis Mariano, en su comienzo de trabajo así, él se vestía elegante con unos sombreros finos, unas marcas de correas espectaculares. Y era un tipo bien hablado. Eso es la manera de como usted conoce a Luis Mariano. Era algo así como un personaje. Algo así como el hijo de Elia, pues. Que uno ya se mete tanto en el personaje que habla así. Pero Luis Mariano, cuando tenía que portarse como era, así se portaba Luis Mariano. Pero era como nosotros. Dígame el tema cosas nuestras, del agua, del tinajón, el mango mejor que la manzana y tantos otros. Luis Mariano Rivera, yo tengo una anécdota de Luis Mariano también. Aquí vino una vez Ali Primera y él llegó a la casa del profesor Bianchi, por allí cerca del Copé y frente a la entrada de Playa Grande, lo que no te puedo decir el sector porque una publicidad y es algo muy conocido, una posada muy famosa por allí. Allí era la casa donde llegó Ali Primera. Estando allí, le preguntó a Ali Primera al profesor Bianchi, mira, ¿y Luis Mariano? ¿Dónde? Sí, vale, yo te puedo llevar. Seguro, sí, tú te puedo llevar. Y entonces lo llevó a casa de Luis Mariano. Y fue cuando Ali Primera conoció a Luis Mariano Rivera y lo vio, hablaron, y ahí mismo se le ocurrió, con brisa de pluma rosa y con olor de guayaba, la canción de Luis Mariano. Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas, la canción de Luis Mariano es canción entre dos aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. Así fue. Son tantas anécdotas que sabemos de Luis Mariano Rivera que quisiera contárselas todas. Pero bueno, no se puede. Luis Mariano Rivera quería también, sí quiero destacar un poema de Luis Mariano, que era como un testamento, cuando él dice, cuando yo muera, así tipo Aquiles Nazoa. Lo que pasa es que Aquiles Nazoa era más echador de broma, era otra cosa, pues, lo de Aquiles Nazoa.
El de Luis Mariano está uno de los tantos libros que tenemos sobre Luis Mariano, bastante. Ya unos recopilaciones, una de Tomás Pantoja también. Este es uno que dice: canto a las flores, a los pájaros, a la tierra y a mi pueblo. Y él dice aquí, es el último poema que aparece en el libro. Dice: cuando yo muera, quiero que se cumpla mi ruego, que mi urna sea sencilla y que sea de cedro, hecha de la usanza antigua, para que mejor carguen mi cuerpo, que mi cadáver repose antes de partir al cementerio, bajo el techo de mi rancho, donde tantas canciones hice al pueblo, y que si flores han de ofrendarme, que sean esas ingenuas recogidas con libertad en el sendero, que junto al framboyán tierno y festivo y al capacho de pureza lleno, vaya la florecita esa sin nombre, que con tanto amor canté en mis versos. Y no se olviden de poner mi 4 con preferencia sobre mi féretro. No puede dejar de ir conmigo quien fue en mi vida amigo y compañero. Oh 4 de sonoro acento, sencillo instrumento de mi pueblo, que mientras más sencillo eres, más puro, y mientras más puro eres, más bueno. A ti le debe mucho lo que fui, a ti le debe mucho lo que dejo. ¿Y qué puedo pedir para mi tumba? Una lápida que diga así estos versos: aquí yace Mariano, poeta campesino. Cantó a los pájaros, cantó a los pájaros, cantó a las flores, cantó a su tierra y cantó a su pueblo. Iba a decir he dicho, pero lo dijo fue Luis Mariano. Luis Mariano Rivera era amigo de Filiberto Carreño, eso, amante de la naturaleza, de la ecología y tantas cosas. Luis Mariano Rivera, para mí es un orgullo que una de las canciones que comienza a cantar por ahí es el guareque. Canta el guareque de Luis Mariano Rivera. El rueque, 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 que por cierto, cuando él dice el rancho de Mateo, era el señor Mateo Mata. ¿Se acuerda que tenía el estacionamiento en la calle Colombia? Era verdad. Toda esa historia es verdad. Y eso yo lo he publicado también en mi trabajo. Espero que les haya gustado. Quisiera tener 4 horas más para hablar de Luis Mariano, pero bueno, no se puede. Gracias a Tu TV, televisión que está contigo, el equipo que nos acompaña. Será hasta la próxima. He dicho, soy el hijo de Delia, carupanerísimo. Así lo cuenta el hijo de Delia.